Muchísimas gracias por acompañarme como cada martes en punto de las 10 de la mañana, horario del Pacífico. Hoy vamos a platicar, como ya lo viste acá arriba en la portada, vamos a hablar sobre la crisis matrimonial y cómo afecta a los hijos. Y el día de hoy me voy a enfocar en lo que veo en la consulta y recomendaciones para que si tú tienes una situación muy similar en casa, cómo puedas abordarlo y afectar lo menos posible, porque la verdad es que sí hay un impacto en los niños y sí se puede generar un trauma si los adultos no lo sabemos llevar a cabo. Y este trauma pues son estos miedos, esta ansiedad, estas sensaciones que tiene el niño que va creciendo con él y que modifican por mucho la percepción de la realidad, de su propia seguridad, y que puede llevar el niño, si no se trabaja y se genera el trauma, pues lo va a llevar en la etapa adulta, y así es como se va a conducir en la búsqueda de pues nuevas parejas, en su rol como padre, incluso también para iniciar una nueva familia, en la búsqueda de pares, etcétera. Y sí son alteraciones que sí impactan por mucho pues el niño, su desarrollo y pues cómo crecen después y cómo seleccionan a la pareja y cómo perciben el matrimonio como tal o las relaciones interpersonales. Y pues a veces lo hacemos los adultos, de repente cuando hay cosas que como pareja o como padres como que no embonamos, como que no entendemos, como que de repente por qué busco esta persona, por qué hago match o imán con otro par, etcétera. Y viene mucho desde de la infancia, de la manera en cómo mis padres se separaron, cómo mis padres pues me lo explicaron, cómo lo viví, cómo me ayudaron o no me ayudaron. Y eso es lo que queremos ayudar hoy a nuestros pequeños para que ellos puedan tener un desarrollo pues muy saludable. Y yo te decía, sí les va a impactar, pero que sea de una manera que ellos puedan manejar y que puedan resolver. Así que te agradezco mucho que me acompañes, y que si tú eres la primera vez que te das una vuelta por acá, pues bienvenido, bienvenida. Yo soy Mónica Ruiz, soy psicóloga clínica y trabajo la consulta privada con la herramienta de terapia de juego, donde con el juego pues los niños van acompañados de sus papás o de su familia a resolver comportamientos. Y por medio del juego, pues los niños muchas veces no se dan cuenta de pues lo que están aprendiendo y de cómo su comportamiento mejora mucho. Y los padres por medio del juego pues se afilian más, se apegan, el vínculo, el apego se hace mucho más fuerte y aprenden mucho para poder llevar a casa y que su razón de consulta pues pueda solucionarse. Y también soy mamá de un adolescente y de un niño que tiene 7 años. Pues mira, debo decirte primeramente que si hablamos de una crisis matrimonial, la verdad es que pues podemos, todas las familias, cada familia es completamente diferente, cada familia tiene dinámicas diferentes porque sus miembros son diferentes, son familias pues grandes, pequeñas, viven en una casa pequeña, viven en una casa grande, el empleo, la personalidad de cada familia, la dinámica, sus costumbres, las tradiciones, su cultura, todo hace que las familias sean completamente diferentes. Por lo tanto, cada familia lleva de manera muy particular su propia dinámica. Por eso es que yo me atrevo a decir que de repente en consulta a veces le digo a los papás, bueno, yo he tenido una Laura pues muchas veces aquí en consulta, refiriéndome a que he tenido diferentes niños, pero con la misma situación, pero la dinámica es diferente, por lo tanto se maneja de manera diferente un proceso, porque cada niño es distinto y su familia también. Por eso es que cuando hablamos de crisis matrimonial no hay un patrón como tal, o no hay una línea donde haya como un parámetro de problemas, porque muchas veces las familias, a veces pues algo que puede ser para uno importante, para otro puede no serlo tanto, y quizá a lo mejor de aquí partir que es como un problema, ¿no? Que es donde ya empieza a generar una crisis o tener diferencias con la pareja, llamémosle, no necesariamente un matrimonio, porque hoy sabemos que hay parejas o familias donde los padres no necesariamente se casan, pero tienen estos compromisos de estar, este compromiso de estar juntos y de crear una familia, y que cuando muchas veces este compromiso ya no hay como acuerdos para mantener este compromiso sólido, es cuando empieza a haber crisis. Y pues aquí otra vez varía dependiendo de cada familia y de cada persona que está dentro de la familia, y que pues cada familia lo va a llevar y manejar de una manera como muy diferente. La crisis sí son estas situaciones donde ya la familia, donde los adultos,
ya no se sienten cómodos y empiezan a tener muchas diferencias. Y puede ser diferencias, me refiero, por muchas razones. Puede ser quizá a lo mejor por una falta de comprensión emocional entre la pareja, una falta quizá a lo mejor de interés de uno del otro, quizá a lo mejor también mucho la parte económica. Muchas pueden ser las razones. Entonces, si revisan, mucho de esto también es por la pareja y a veces no necesariamente por los hijos. Y quizá a lo mejor habrá otras familias que también puedan tener crisis porque quizá a lo mejor alguno de los padres presta menos atención o menos interés en la familia y quizá a lo mejor está como muy ensimismado porque le cuesta mucho pertenecer a la familia. Y es donde puede haber una crisis, no necesariamente en la pareja, pero sí en la familia, y que esto puede reestructurar y que puede incluso fragmentar la familia. Cuando me refiero a fragmentar es cuando se empieza como a dividir y de repente sí puede ser que algunos adultos lleguen incluso a ser ellos mismos los que no se sienten cómodos dentro de la familia y son quienes ellos salen para poder pues vivir su vida como de una manera muy individual, completamente separado de los hijos y del adulto que se queda a cargo de los niños. Por eso yo te decía que la crisis es muy particular de cada adulto, de cada pareja y de cada familia. Pero son estos ya no acuerdos, estos ya no, quizá a lo mejor una falta de respeto, me refiero al respeto por los acuerdos que se tuvieron como familia, acompañarse, a cuidarse, a protegerse, a estar juntos, a solucionar, etcétera. Y estoy refiriéndome sí a la parte de la familia, donde ya no se está cumpliendo, por eso es que empieza a haber crisis. Y las crisis son estas alteraciones que modifican la dinámica que se tiene en casa, como cada familia tenga acuerdos individuales, particulares de cada familia, de poder tenerlos. Y aquí digo porque muchas familias o de repente hay papás, un ejemplo bien claro, yo se los explico en la consulta, lo que para mí significa respeto no tiene que ser un parámetro para que tú como mamá o papá o familia lo tomes. Tú tienes otro parámetro acerca del respeto y eso está muy bien. Y esto va de acuerdo mucho a los valores que cada familia tiene, que cada individuo tiene, o que quizá a lo mejor yo no tenía muchos valores o los tenía diferentes cuando yo era niño, pero ahora tengo mi familia y he decidido modificarlos, cambiarlos o mejorarlos para la familia que yo tengo. Entonces, por eso es que aquí es donde hablamos de crisis, pues ¿qué es un problema? ¿Qué es una crisis? O sea, ¿qué parámetros? ¿En qué momento me doy cuenta que ya esto no empieza a sentirse cómodo? Y esto se da porque yo te decía que las parejas empiezan a tener estos acuerdos, pues de alguna manera, por ejemplo, si están casados, los contratos, etcétera, y que de repente impacta mucho a los hijos porque ya hay una alteración. Y como crisis me refiero a todo lo que antes no se hacía y que quizá a lo mejor ahora se está haciendo de una manera muy complicada. Quizá a lo mejor las reuniones a la hora de la comida de repente ya hay gritos, de repente a lo mejor con el tiempo empezó pues a lo mejor uno de los adultos ya no venir a comer y de repente mamá empezó a tener menos interés por la comida y de repente ya no había estas reuniones y de repente ya los hijos más grandes pues ya salen ellos solos y entonces como que de repente ya no hubo ni siquiera este momento de comer en casa a la hora del mediodía. A esto me refiero, donde todo, todo hay un inicio y todo empieza como a evolucionar para lo que ustedes decidan. Si esto va a terminar, yo le digo a los padres, decídanlo para que cuando ustedes vienen a consulta porque quieren ayuda, con gusto yo les puedo acompañar en lo que ustedes decidan. Incluso, por ejemplo, digo aquí algún paréntesis que es muy importante, a veces vienen los padres porque se van a separar, porque a veces hay una crisis en la familia también, porque de repente los adultos, pues incluso en la primera entrevista que en consulta los padres a veces omiten esta parte de que hay una crisis en los adultos y vienen porque el niño tiene ciertos comportamientos que de repente los adultos como que, pues digamos que los saca de onda, no entienden por qué. Y a veces yo me doy cuenta que hay una crisis o que ellos omiten decir, pero que durante el proceso va saliendo y que a veces los niños son muy claros porque lo perciben y lo ven y ahorita te voy a platicar el por qué y cómo es que lo hacen.
y hay una crisis. Y a veces me ha tocado también alguna familia donde decía el papá, yo no sabía que no estábamos tan bien hasta que de repente miré quizá a lo mejor a una pareja de amigos muy cercanos que ellos empezaron a tener crisis y entonces empecé yo a compararme como familia y me di cuenta que también nosotros teníamos crisis, pero que quizá a lo mejor nosotros empezamos como a normalizar esta separación o estos momentos de familia donde ya no se hacían juntos y que pues dentro de la comodidad pues seguíamos estando como juntos y que era como muy cómodo y entonces como que lo dejé pasar y empezamos como a normalizar. Entonces, la crisis matrimonial, yo te decía que son todo esto que antes se hacía como familia y que ahora ya no. Y que esto que yo tenía este compromiso con mi pareja dentro de esta unión como pareja, pero que ahora ya no y que con el tiempo empezó a desgastarse. Y yo siempre les he dado el ejemplo en todos los videos que hemos hecho anteriores, que los padres vivamos juntos o no, la familia es como si fuera una mesa, los hijos están en la parte de arriba y los padres, uno soporta de un extremo y el otro padre soporta de otro extremo la mesa. Si estos padres no están coordinados, entonces los hijos estando arriba, la mesa se va a tambalear y lo que hay arriba pues se puede caer y no va a soportar, es una mesa que no está completamente estable. La familia así es y los hijos así es como se sienten cuando los padres no tienen un buen soporte abajo. Entonces, yo me gusta mucho decirle a las familias cuando van a consulta como padres, porque pues yo soy también mamá y soy ser humano, los padres nos preocupamos mucho por el bienestar de nuestros hijos, incluso cuando hay un duelo por la separación de los adultos o por la pérdida de un ser querido, incluso de papá o de mamá dentro de la familia. Los padres estamos muy preocupados por los hijos y queremos que el niño vaya a terapia, que trabaje su duelo, que no le duela incluso, pero nosotros como padres no vamos a terapia y no lo atendemos y el duelo lo llevamos arrastrando. Y yo le digo a los papás, es bien importante que tú funciones tal como cuando viajamos en el avión, que nos ponemos la mascarilla, te lo dice la persona que te está dando las indicaciones en caso de una situación, de una emergencia. Tú tienes que usar primero el oxígeno, la mascarilla y después prestársela a tus hijos o ayudar a otras personas. La terapia y todo lo que está sucediendo en la parte emocional de la familia y de nuestros hijos funciona exactamente igual. Nosotros como adultos somos los que soportamos la mesa, soportamos la estabilidad de la familia o la estabilidad de la pareja y empezamos a trabajar por nosotros. Por eso, mucho de la consulta, muchos padres vienen a llevar a sus niños conmigo para que yo les apoye, pero a veces me doy cuenta que esto no es una cuestión directa del niño, sino viene de la estabilidad que hay de ellos como pareja. Ya no estoy hablando como padres, sino como pareja. Y los padres se sorprenden de la importancia que tiene y a veces los refiero con otro profesional que trabaje con ellos de manera individual, la terapia de pareja o la terapia individual y después yo le digo a los papás, si tú quieres puedes irlas intercalando tu terapia individual o la terapia de pareja o venir con los niños, o váyanse para allá quizá 1 o 2 meses y después regresas a asesoría o quizá después te vas a dar cuenta que el niño ya no requiere de tanto proceso y de verdad que muchos padres lo han hecho y ha funcionado porque esto funciona primero como pareja y antes de ser pareja, de hecho yo soy un individuo, una persona, un ser humano que necesito estar entero en lo posible, tener buena salud mental y tener estabilidad emocional para poder vincularme con otro. Entonces, cuando yo me vinculo con otro, entonces puedo tener estabilidad y ahora sí puedo tener una familia. Y cuando yo ya decido estar con una pareja, aun cuando estamos casados o no, esto no tiene nada que ver, pero hemos decidido estar juntos y tenemos hijos, pues muchas veces, a veces como adultos pensamos como ya me casé, o sea, es como que llegamos a cumplir ese objetivo y la verdad es que cuando vivimos en pareja, el objetivo también yo creo que es el más grande, es mantenernos juntos como pareja. No estoy hablando de padres, estoy hablando juntos como pareja. Y esto vienen desafíos muy grandes cuando llegan los hijos porque muchas parejas no pueden porque no lo aprendieron hasta que se dan cuenta y lo empiezan a trabajar de una manera más consciente. A veces las personas no podemos darnos como pareja y seguir cuidando de la pareja y nos damos tanto para los hijos que olvidamos a la pareja y ahí es donde se empieza a fracturar y empieza a haber huecos en la pareja y la estabilidad que platicábamos de la mesa empieza a tambalearse y con el tiempo empieza a haber crisis.
en el matrimonio, llamémosle en esto que tenemos como pareja. Y la verdad es que lo más importante dentro de una familia, yo me atrevo a decir que es la relación que tienen los padres como pareja, si en ese momento deciden estar juntos. Si deciden que no, yo les digo a los papás, vayan a terapia de pareja, revisen si quieren estar juntos, si en el camino deciden que no, solucionen, como ustedes quieran hacerlo, lleguen a acuerdos para que los niños puedan estar bien y con lo que ustedes hayan decidido, si decidieron separarse, los niños van a estar bien, les va a doler, sí, les va a impactar también, pero si ustedes aprenden a manejar esta situación con sus hijos y trabajan la parte individual, no va a haber ningún trauma. Sí va a haber un impacto, insisto, les va a doler, pero no va a haber un trauma y los niños van a aprender que su familia se reestructura, se modifica y los niños van a estar bien. Y de verdad es que yo lo veo mucho en la consulta, o sea, los niños trabajan el duelo muy rápido, sencillo, breve, lloran lo que tienen que llorar, ríen cuando es posible, digo cuando es posible, de repente si estamos hablando de un duelo, están acomodados en su rutina, ellos se adaptan a la vida, se suben al tren de la rutina y continúan su vida, pero los adultos son los que yo he visto en consulta que más les cuesta y muchas de las familias que van a consulta cuando se saben que están en crisis y que no se habían dado cuenta del tamaño de la crisis o de las fracturas que hay en la pareja, muchas veces ya no continúan con el proceso porque pues de qué sirve que yo lleve al niño si aquí tenemos discusiones todos los días en la casa, el niño no mejora y yo como adulto no puedo parar de gritonear o estoy muy ansiosa o muy estresada porque pues la otra persona no cambia y por más que le digo, pues es como estar como en medio del desierto y que la otra persona no coopera. Entonces, yo me atrevo a decir que dentro de una familia lo más importante creo fielmente que es la pareja. Porque otra vez, como pareja, yo necesito nutrirme y crecer como individuo, como ser humano, para poderle dar bienestar a la otra persona. Y digo dar porque esto también es un dar y recibir en la pareja. Si yo crezco de manera individual y la otra persona quiere estar conmigo, porque esto es como un acuerdo que se hace, como un trabajo en equipo que se hace, pero no me desaparezco en la otra persona ni espero que la otra desaparezca en mí. Porque una pareja es justo eso, el trabajo en equipo y dos personas que van trabajando juntas por un objetivo. Y juntas también nuestro objetivo es cuidar de la familia y tratar de mantenerla. Entonces, al final de cuentas, un día los hijos van a crecer, un día los hijos van a ir y ese será nuestro objetivo de cuidar a nuestros pequeños, de darles herramientas para que puedan resolver su vida aún siendo niños, porque la van a necesitar para cuando sean adultos y lo que les toque enfrentar. Y si yo puedo mantener esto que tengo con la pareja, es lo que me va a quedar de esto de la familia, porque la familia se va transformando con el tiempo, o sea, los hijos se van a ir, los hijos van a traer, pues el esposo, la esposa van a tener hijos si es que lo desean, y esta familia se sigue modificando y sigue creciendo de alguna manera. Pero nosotros otra vez, los cimientos de la familia, el papá y el mamá de la mesa, necesitan estar estables para ellos. Y la verdad es que esto es muy saludable, que esto no es como egoísmo, sino es como parte de nuestra salud mental, es parte de nuestro amor propio, que papá, que mamá, no estoy hablando del rol de papá y de mamá, sino como ser humano, se den sus tiempos para sí mismo. Y eso no me dejarán mentir quienes trabajan en consulta conmigo. Yo siempre les hablo cuando llegamos al punto del tiempo de calidad, sí les hablo del tiempo de estar con los hijos. Muchos de los niños sí necesitan estar con sus padres para mejorar los vínculos, pero los van a mejorar mucho cuando el padre se da cuenta de sí mismo, se da amor propio, se da tiempo, se da sus gustos, se da sus propios espacios para sí mismo. Yo, y muchas veces se los he compartido aquí, yo le digo a mis hijos, yo soy tu mamá, te amo mucho, pero ya hay un momento del día donde yo quiero no ser ni siquiera la psicóloga, porque yo soy pues la psicóloga cuando salgo al trabajo, pero a veces ni quiero ser la psicóloga, a veces ni quiero ser la mamá, y no es que no quiera, sino que ya hay un momento del día donde necesito ser de Mónica y necesito hacer las cosas que a Mónica, al ser humano, le gustan. Ya no estoy hablando de lo que yo soy como esposa o de lo que yo soy como mamá, porque también ser psicóloga es parte de lo que yo como ser humano me gusta, y hay otras facetas de mí que me gusta hacerlo y necesito poder encontrarlas y necesito disfrutarlas como ser humano. Y eso mis hijos lo entienden, porque como personas somos
individuos que transitamos diferentes facetas y que nos hacen este arco iris de lo que una sola persona es, y eso es algo bien importante que ojalá papá y mamá pueda practicarlo como persona. Cada persona es un arco iris y cada persona brilla de manera muy particular, y que juntos somos una familia de arco iris de diferentes tonos. Entonces, esto tú se lo enseñas a tu hijo lo va a aprender, y la verdad es que lo que nosotros somos como padres, como pareja, se lo enseñamos a nuestros hijos, y es lo que nuestros hijos van a aprender y van a buscar en pares cuando ellos crezcan y empiecen en esta parte del noviazgo, y cuando ya empiecen con esta, quizá a lo mejor si tienen el deseo de casarse y el deseo de tener hijos, es lo que van a replicar. O sea, no van a aprender otra cosa, a menos que estén muy conscientes de lo que no les encantó, de lo que no fue muy saludable y que quieran cambiarlo. Eso ya le tocará a ellos, y eso es lo que nos toca a nosotros. Entonces, ¿tú qué es lo que quieres? Entonces, yo sé que quizá a lo mejor esto, hice una pausa muy larga, pero es muy importante, porque de aquí es la crisis matrimonial. La crisis, yo te decía que son todos estos huecos en el matrimonio que claro que impactan al niño, claro que influye en ellos, en su comportamiento. ¿Por qué? Porque la verdad es que la familia se compone de los padres, y esos padres que son los que son la autoridad, son los que cuidan, son los que guían a la familia. Esos padres tienen el rol de ser pareja. O sea, el otro día vi un video bien bonito, que no sé si se los pegué en alguna de las dos plataformas, pero era un video bien bonito donde le decía, estaba chistoso, de un papá que le decía a su bebé como de unos 3 meses, y le decía: ya duérmete, bebé, ya duérmete, hijo, yo te amo mucho, pero mira, esta mujer que es tu mamá, yo la conocí primero y yo quiero estar con ella y quiero abrazarla, duérmete ya. Y era como muy chistoso, pero ay, dije, qué cierto es eso. O sea, antes de que tú llegaras, o sea, yo te amo, hijo, pero yo también quiero pasar tiempo con esta otra persona. Yo sé que tú la quieres, pero yo también quiero estar con ella. Y creo que esa es la parte donde como pareja nos perdemos, porque nos damos todo o mucho para nuestros hijos y olvidamos cuidar a la pareja que conocimos y estuvimos primero con ellos. Y que si revisas para atrás, es mucho de donde ya hay una crisis, esos huecos y esa nostalgia o ese sentimiento de yo quiero que todo vuelva a ser como antes. Yo quiero que vuelva a ser como antes, cuando no teníamos hijos, porque mi cuidado pues no estaba en este desgaste de la maternidad. Es la verdad de la crianza, que toda la energía, mi atención, mi tiempo y hasta el dinero va a los hijos. Y al esposo o a la esposa se le mira poco, se le cuida poco, y a veces ya hacemos como un equipo como muy mecánico, como robots, de las cosas que yo supongo que hemos hecho contratos inconscientes de lo que él o ella debería de hacer. Y a veces ya hay un cansancio y un fastidio, un hastío como pareja, porque ya no encajamos y no sabemos en qué momento nos perdimos. Pero cuando ya estoy mirando como muy al frente, miro para atrás y digo, híjole, es donde decíamos, ya normalicé tanto todo esto que yo no me había dado cuenta que no estaba bien. Y ya no es bonito, y entonces empiezan ya las incomodidades, y pues entonces es donde ya todo se empieza a fracturar. Y muchas de estas crisis matrimoniales no necesariamente es sinónimo de divorcio. No todas las crisis matrimoniales van al divorcio o a una separación. Al contrario, muchas crisis matrimoniales es como darnos cuenta de lo que nos hace falta, de lo que yo me perdí en el camino o dejé de cuidar o dar al otro, como de sembrar o de regar, una plantita, porque la familia es eso. O sea, yo te decía que la familia se modifica y va creciendo. Entonces yo la familia al principio yo la regaba con tanto cariño y con tanta atención porque solamente era uno, y cuando estamos recién juntos, llamémosle se hayan casado o no, los adultos se dan, se quieren y se procuran, pero cuando llegan los hijos, la verdad es que cuidar a un bebé pues es un sentido de sobrevivencia, damos mucha energía. Y es ahí donde nos olvidamos de la pareja. Entonces ahí es donde estos huecos empiezan a darse. Y yo te decía, la familia se compone de los padres, pero que a su vez estos padres tienen el rol de pareja, y es esa parte donde la perdemos, esta pareja de adultos, que muchas veces como pareja no sabemos separar nuestros conflictos o estas crisis de pareja,
y las confundimos y las descargamos en la familia y es donde impacta y todo empieza a ser un poco o un mucho caótico. Y la verdad es que para los hijos el impacto, una de las consideraciones que tú debes de tomar es que la familia es un lugar seguro para nosotros como seres humanos. Si tú ahorita estás, no sé, en los 30, en los 40, o sea, si tú tienes una buena o no relación con tu familia, con tus padres, con tus hermanos, revisa. O sea, yo sé que cuando nos casamos hacemos nuestra propia familia, pero qué bonito es cuando tenemos una buena relación con mamá o con nuestros hermanos, porque ese es nuestro refugio seguro. Y si tenemos una crisis o estamos en una separación, regresamos a la casa de mamá y de papá que nos acoge, sin importar la edad que tengamos. O sea, nos damos cuenta cómo entonces la familia sí es seguro, cómo es seguro tener un papá y una mamá. Bueno, a nuestros niños pequeños les pasa lo mismo. Entonces, ellos necesitan saber que van navegando en un barco seguro, que si hay tormentas, los adultos se hacen cargo de que los hijos están protegidos y de que todo estará bien. El tiempo que se tenga que tardar, y sí es cierto, va a haber algunas mareas, unas oleadas fuertes, quizá algunas tempestades, etcétera, pero en algún momento otra vez va a volver la calma y eso es responsabilidad de los adultos. Pero antes otra vez de funcionar como padres, tenemos que funcionar como pareja. Y para que esto de la pareja funcione, necesito estar emocionalmente de manera individual en lo posible bien. Recuerda que cada ser humano es un arco iris y brillamos con nuestros propios colores, pero no debemos fundirnos o perdernos en el otro, sino trabajar como en pareja. Entonces, si la familia es un lugar seguro para el niño y cuando hay una crisis ya no es tan seguro, pues imagínate el impacto para tu hijo. Y de aquí revisas si a lo mejor algunos de los comportamientos de tus niños empiezas a notar que si en casa ya todos gritan, pues entonces ya no te sorprendas o nota cuando tu hijo empieza también a gritar. Había una mamá ahorita en consulta hace unos días que decía, bueno, de repente yo no noto que en casa, entonces decía mamá, un día pues se me salió y le dije al papá, es que estás idiota, por ejemplo. Y entonces la niña escuchó, yo dije, híjole, pues ya pensé que no me había escuchado, que no lo había entendido. Pero bueno, la niña de 4 años lo dijo como en el momento exacto, cuando menos sintió, lo dijo a otro adulto. Y pues esto causó un conflicto enorme entre a quien lo dijo y que si la familia y que si no la educas y que, o sea, otra vez esto impacta a los niños porque es la manera en la que nos estamos comunicando y la verdad es que no siempre nos comunicamos de esa manera. Muchas veces somos muy amables, otras veces cuando la crisis nos alcanza, porque es vivir bajo crisis. Es la verdad muy agotador, emocionalmente es muy agotador porque es como si los adultos, la pareja, estuviéramos en extremos muy completamente opuestos y no encontramos el punto para poder acercarnos y poder trabajar con esos objetivos que tenemos, porque si hablamos de pareja y si hablamos de familia, esta pareja sigue teniendo un objetivo, pero el objetivo más bien es una competencia, es una lucha, hacer quedar mal, atrasar al otro, sabotear la propia familia, etcétera, y tienen objetivos, pero lo estamos haciendo como de una manera muy equivocada, ¿ok? Y voy a hablarte de algunos puntos donde empezamos a tener un impacto, que los niños empiezan a tener estos comportamientos, y yo te decía, si hay un impacto en los niños, o sea, cómo les afecta. Una es que nosotros somos los padres y que nosotros, como yo te lo he platicado en muchos videos y seguramente lo has escuchado de muchos profesionales, los padres somos modelos de aprendizaje donde los niños pues pueden ver, o sea, qué es lo que es papá, es lo que yo aprendo. El tono de voz que se usa en casa es lo que yo aprendo. El vocabulario que se usa en casa es lo que yo aprendo. Los valores que mis padres practican, pues es lo que yo aprendo. Y lo que dice mi mamá, pues es lo que yo soy. O lo que dice mi mamá de mi papá, pues yo lo tomo aunque no entiendo muy bien qué es, pero yo empiezo a construir una percepción de mi papá en base a lo que dice mi mamá. Y entonces ahí se empieza a construir como que la familia de acuerdo a lo que se dice o lo que se ve. Y no necesitamos aquí como decir mucho, tan solo con que nuestros hijos nos observen, ya con eso nuestros niños están teniendo como una percepción y construyen otra vez propios criterios y conceptos, pues que muchas veces no es real, sino que estamos hablando desde mi yo como enojado, y pues eso es lo que yo digo de papá o lo que yo creo en este momento que es, aunque muchas veces como padres nos arrepentimos de lo que decimos o de lo que hacemos, pero pues ya los niños lo aprendieron y lo aplicaron. Entonces nosotros como padres somos los modelos de aprendizaje por lo que decimos y por lo que hacemos, ¿ok? La otra es que la verdad es que en una familia, haya crisis o no, siempre hay alianzas. Las alianzas son estos como
equipos que se hacen, o sea, el team mamá o el team papá. Entonces, si papá es muy relajado, no pone tantas reglas, papá los lleva a la tienda, comemos en la calle, entonces pues habrá niños que le encante esa dinámica y entonces van a ser team papá y se van a ir para allá. Entonces mamá pues va a estar sola. Y si al contrario, si de repente mamá es una zona segura, mamá cuida a los niños, o sea, atiende a todas las necesidades y papá como que, papá muy relajado y todo, pues entonces los niños se van a ir donde se sienten seguros y aquí se hacen equipos de manera consciente e inconsciente. Bueno, cuando hay crisis, hacemos que estas alianzas se marquen o se empiecen a alterar y se hagan equipos de lucha de maneras ya muy complicadas y que pueden lastimar demasiado a los hijos. Y muchas veces las hacemos de manera consciente, inconsciente y otras de manera muy consciente con la intención de lastimar. Imagínense que este es un triángulo. Entonces aquí está papá y aquí está mamá. Y los hijos están arriba. ¿Se acuerdan que platicábamos de la mesa? Entonces acá arriba en la punta están los hijos. Y las alianzas, yo te decía que es este equipo de mamá y los hijos se van para acá o para acá, los hijos sí se van con el papá. Bueno, cuando hay alianzas de manera inconsciente, yo te lo platico como te puse el ejemplo donde de repente hay un papá más relajado, quizá a lo mejor una mamá muy estricta, como en casa se lleve. Pero cuando ya son conscientes estas alianzas, de repente papá busca jalar a los hijos. Y lo que quiere es sacar a mamá o hacerla quedar mal o hablar mal de ella para que los hijos hablen mal de ella y el equipo se venga todo para papá y a papá le favorezca. Y yo les estoy hablando de situaciones bonitas, porque en consulta he visto unas cosas tristes y terriblemente lastimosas para los niños, donde los papás mienten, compran abogados, favorece el juez. Alguna vez me llegó un par de papás que decían, Mónica, necesito que me hagas un dictamen y que me favorezcas, por favor. Entonces, y piensan en sí mismos, no piensan tanto en los hijos. Bueno, esto es lo que platicábamos acerca de las alianzas, que las alianzas es sí el trabajo en equipo que muchas veces los padres tenemos con los hijos, pero que no debemos lastimar a los hijos. De hecho, una de las reglas que ahorita les voy a platicar acá más adelante, cuando hablemos de, ok, Mónica, ya me di cuenta que lo que estoy haciendo, pues quizá a lo mejor hay puntos donde debo mejorar, ¿qué debo hacer? Bueno, una de ellas es, no hablemos mal del otro padre. Siempre les digo a los niños, no vamos a hablar mal de tu papá porque tu papá no está aquí para defenderse. Yo no conozco a tu papá y no puedo decir por él, pero hay muchas cosas que no está bien hacerlas, como a lo mejor pues no está bien decir groserías, no está bien porque muchas groserías pueden ser algunos insultos, porque algunos niños suelen decir, es que mi papá dice estas palabras y no me gusta que les diga. Claro, pues porque son insultos. Yo no estoy hablando que su papá es un insultador, por ejemplo, llamámoslo en el entendimiento de un niño. Pero tu papá, quizá a lo mejor la palabra que usa no es la adecuada porque pues son insultos. Solamente hay que decirle, papá, pues la manera en la que hablas me hace sentir incómodo, la manera en la que hablas de mamá quizá a lo mejor me hace sentir triste porque yo quiero mucho a mi mamá. Cuando los padres vienen, empiezan a darse cuenta de manera muy clara, porque ponemos en la mesa el impacto para el hijo. Claro, en muchas crisis matrimoniales, estoy hablando de crisis matrimonial otra vez entre los adultos pueden estar muy enojados y entre ellos mismos empezar a hacerse guerra, sabotearse y hacer quedar mal al otro. Y a veces este saboteo lo hacen, yo te decía, para hacer estas alianzas y que los hijos se vengan conmigo y hagamos equipo y todo sobre la mamá, porque hay que sacarla de la dinámica para que pues yo pueda quedar muy bien, ¿ok? Ahora estoy pensando quizá a lo mejor en padres que quieren a sus hijos, que quieren algo saludable, y la verdad es que los padres que hacen situaciones saludables con los niños aún en una separación no hacen estas situaciones. O sea, los papás buscan acuerdos saludables, incluso hay papás que no pueden, por ejemplo, de alguna manera dan manutención a los hijos porque pues su sueldo no les alcanza, pero hay mamás que dicen, yo no tengo problema, a mí me importa la parte emocional de mi hijo, y muchos abogados me han tocado en consulta que han ido a visitarme, y hay abogados que dicen, no, quítale al hijo, no le des para que lo obligues y no sé qué, y mucha mamá es no, o sea, yo estoy hablando de un divorcio, vamos a hacer acuerdos entre nosotros como adultos, pero el papá sí quiere seguir viendo al hijo o sea, yo no tengo ningún problema porque yo me estoy separando del esposo, del adulto,
pero él sigue siendo padre de mi hijo y mientras él quiera seguir en sus posibilidades o sus limitaciones, él puede visitar al niño. Y de verdad es que hay muchos padres muy cuerdos que no le entran a esta parte de las alianzas conscientes que lastiman a los niños. Y esa es la parte que como adultos debemos de cuidar porque es donde influye y lastima demasiado y sí puede generar un trauma para los niños. Y yo le digo a las mamás como de repente sí hay mamás que se vuelan la barda o papás que se vuelan la barda en cosas que están bien descabelladas, bien locas y que por supuesto están muy mal y que no deberían de hacerse. Yo le digo al papá, enfócate al otro papá, enfócate en el bienestar de tu hijo. Entonces, por ejemplo, no sé, hace días de repente una mamá decía, es que un día sucedió algo entre el niño y el papá explotó por algo que la verdad es que no es tan importante, pero bueno, el papá estaba súper ofendidísimo, hace 2 meses que no ve a su hija porque pues se siente muy ofendido, estamos hablando de una niña de 5 años, pero papá pues ya tiene más de 30 y el papá súper ofendido. Entonces el papá quiere que a fuerza le pida perdón porque por eso pues el papá está muy ofendido y no ha visto al niño y aparte le retiró toda la parte económica, o sea, nada. Entonces dice la mamá, pues, o sea, si la niña no le pide disculpa, que a mí me parece que está exagerado, o sea, pues entonces podemos pasar otros 2 meses y el papá no lo va a ver. Entonces yo le decía, ella decía, yo insisto que una no disculpa. Muchas veces hay disculpas que no son directamente una disculpa. Tú enfócate en la situación de tu hija y en cómo tu hija puede que no se repita esa situación que hubo, no solo para el papá, sino para la abuela, para los niños de la escuela, para los vecinos, incluso para la mamá, para los que vivimos en la familia. Platica con tu hija y platícalo quizá a lo mejor enfrente de papá y hazlo ver también que este es como un combo de aprendizaje, como para todos, no directamente contra él o directamente contra ella. Y aquí si revisas, yo no estoy atacando a nadie y no te estoy juzgando por tu comportamiento, por lo que dijiste, pero otra vez lo que estamos tratando es ¿qué puedo yo hacer, Mónica, para que esto que hay en familia no impacte a mi hijo? Entonces, ya platicamos acerca de que somos los padres modelos donde los niños aprenden, ya platicamos acerca de estas alianzas conscientes e inconscientes que hacemos. Y otra también es que en consulta me encanta platicar de una manera breve, rapidita y muy clara para los niños qué es una pelea y qué son discusiones. La gran mayoría de los niños, y el 99% de los niños llega a consulta y dice, mis papás tienen peleas muy fuertes, mis papás pelean todo el tiempo. Me siento ansioso o entran a consulta y de repente afuera los papás ya empezaron a levantar la voz y el niño deja de hacer lo que está haciendo porque quiere estar escuchando o ya está en modo alerta o a veces los ignoran porque son peleas. Y yo le digo a los niños, ¿cómo? O sea, ¿qué es una pelea? No te entiendo bien. ¿Qué es una pelea? Y dicen los niños, pues así, pelean, discuten, hablan, te dicen palabras, etcétera. Y yo digo, a ver, lo que yo entiendo como pelea yo, Mónica, en México están los luchadores, los que se suben al ring y se ponen la máscara. Digo, cuando se suben al ring estos luchadores, pues hacen una pelea, o sea, se hacen la hurracarrana, se tiran el ring, se avientan del cuadrilátero y se lanzan por los cielos y se hacen la silla y la llave y... ¿Así tus papás pelean? No, Mónica, claro que no. Se levantan la voz y discuten. Ok. Eso se llama discusión. Y tú sabías que tener discusiones de verdad es muy saludable. Incluso tú a lo mejor has tenido discusiones con tus hermanos o incluso una discusión con tu maestro y no necesariamente ofendes o pegas, solamente es un punto de vista, como una opinión que tú quieres dar o aclarar las cosas o decir que te esperen, que vas despacio, que ahorita bajas a ponerte tus zapatos, pero eso no es una pelea, puede ser una discusión donde tú defiendes tu punto de vista y eso está muy bien. De hecho, esos son límites y eso es completamente saludable. Claro, hay reglas para una discusión. Quizá a lo mejor si nos levantamos la voz, porque en consulta los niños aprenden mucho sobre el pensamiento crítico y es, si tú me levantas la voz, yo siento que ya me estás gritando y eso no está bien, porque estoy percibiendo que estás enojado y entonces quizá a lo mejor necesitas ir a calmarte para que esto no se convierta en una pelea, quizá a lo mejor, o en algo que ya no es cómodo. Y de verdad es que los niños aprenden mucho, entonces ahí es donde qué es una discusión y qué es una pelea. Porque de verdad es que también a consulta, claro que han llegado padres que sí han tenido peleas. Y peleas como estas de los luchadores que te estoy platicando. Entonces, ahí es donde otra vez, o sea, no necesito decirle a mi hijo. Con mi actitud le estoy explicando cómo funciona la familia. Y de verdad es que en consulta me ha tocado muchas veces cuando a veces hay papás
que lastiman a mamá otra vez con esto de la alianza para hacerla quedar mal y para que los niños lo quieran más a él. Y otras veces son papás que les cuesta mucho poder decir palabras bonitas o calmarse en sí mismos para manejar la situación. A veces yo le digo a los niños, todos los papás no son como tu papá. No todas las mamás son como tu mamá. Ni todos los niños son como tú. Tú eres único y especial. Acuérdate de los arcoíris. Entonces, tu papá se equivocó. Tu papá dijo, es cierto, lo que dijo tu papá pues fueron palabras muy hirientes y lo dijo cuando estaba muy enojado. Pero a veces eso no significa que eso sea tu papá o que eso que dijo tú lo seas o lo sea tu mamá. Lo dijo en un momento que estaba enojado y cuando las personas nos enojamos, pues a veces decimos cosas que ni nos acordamos. Entonces, la familia no siempre es como la tuya. Me refiero en este momento de lo que hay ahorita. Lo que pasa es que en tu familia ahorita hay muchas discusiones. Y es cierto, quizá a lo mejor hay muchos gritos, pero las familias no son así. Entonces hay muchas cosas que los papás tienen que trabajar. Eso es lo que platicamos en la consulta. Y es cuando les digo, papás, vayan a terapia de pareja, vayan a terapia individual y arreglen esta situación. Porque pueden seguir viniendo, pero si esto no mejora para el niño, pues es porque ustedes no lo han mejorado. Entonces sí me gusta mucho decirle a los niños de repente que todos los papás no son como el papá que tú tienes o el papá que tiene el vecino, que grita demasiado o que tú lo ves que de repente, pues no sé, lastimó a un perro. O sea, no todos los papás son así, no todas las familias son así, las familias son diferentes. Y de verdad que en el mundo del niño, el niño cree que todos los papás son como su papá, que todas las casas son como su casa, que todas las familias son como su familia. Por eso un niño que no tiene hermanos y de repente ve otro niño que tiene un hermano, él pregunta, ¿por qué yo no tengo uno? Si en mi familia, yo como niño, yo veo que de repente hay un papá ahí en esa familia, yo pregunto dónde está el mío. O si en esa familia hay un abuelo y yo no tengo, ¿por qué yo no tengo un abuelo? Entonces los niños empiezan a cuestionarse muchas cosas. Y sí está bien decir que hay muchas cosas que no son así. Entonces, cuando a veces los papás se equivocan, que me preguntan, Mónica, ya me equivoqué y dije o hice esto, ¿cómo lo reparo? Reconociendo primero que lo que hiciste no estuvo bien. Ya reconociste lo que hiciste, ahora reconoce que lo que hiciste no estuvo bien. Y las disculpas yo les he dicho muchas veces que a mí no me encantan, no cuando no sabemos cómo trabajarlas. Quizá lo indicado sería no pedir una disculpa directa, porque a veces eso obligamos a la otra persona a que nos dé una disculpa por mi bienestar, pero omito el bienestar o cómo lo lastimé a la otra persona. Entonces más bien es, yo quiero decirte que quizá a lo mejor yo te grité mucho y yo pues me estoy dando cuenta que gritarte no está bien. Ahora, yo voy a hacerme cargo de mi molestia, de mi enojo y voy a tratar de no gritar porque no quiero que te sientas triste. Esa sería, por ejemplo, una disculpa que no tiene que ser como muy directa, pero estoy reconociendo lo que hice y me estoy comprometiendo a hacer mejoras. Hay muchas cosas que yo les digo a los papás, no prometas ni te comprometas, pero hay muchas cosas que sí tienes que comprometer, hacer el compromiso de hacer mejoras, porque esto tiene que funcionar, tiene que cambiar para bien de la familia y para bien de tus hijos y también bien para ti. Acuérdate otra vez que para la familia tú eres el soporte. Y antes que los hijos, estamos nosotros como pareja y antes de nosotros como pareja, como individuo para que todo funcione de la mejor manera posible. Nunca va a haber perfección, pero intentamos que esto funcione. Entonces, otra vez, acuérdense que cada familia es un mundo, cada padre es un mundo, cada mamá es un mundo, cada niño es muy particular y un arcoíris propio, pero hay muchas cosas que no son patrones. Entonces, otra también es que cuando hay una crisis, yo te platicaba, puede haber una separación, puede ser quizá a lo mejor ya la separación inminente, pero puede ser que no. Y cuando hay una separación, claro que hay cambios en la familia, yo te decía, se reestructura, pero cuando hay una crisis también hay una alteración en la familia y eso también impacta a los hijos, porque muchos de los niños que van a consulta se acuerdan de, yo me acuerdo cuando mi papá me llevaba a la escuela y pues ahora ya no, Mónica. O yo me acuerdo cuando nos sentábamos a comer juntos, a lo mejor a la hora de la cena, pues ahora mi papá ya no quiere bajar a comer.
O yo me acuerdo cuando veíamos una película juntos y ahora pues mi mamá está como muy ocupada y ya no quiere venir a ver película con nosotros. Entonces, aunque haya una crisis que muchas veces, y de aquí va el punto que sigue, si como padres decidimos separarnos o no, y muchas veces decidimos no separarnos por quedarnos juntos con la familia, con los hijos, y pues para que no haya un impacto como tal, la verdad es que si tú decides quedarte habiendo crisis y sabiendo que esta relación como pareja no funciona, pero quieres que los hijos estén bien, la verdad es que tus hijos no van a estar bien, porque volvemos otra vez, les estás enseñando algo que la familia no es. O sea, la familia es estar juntos, es este espacio seguro que brindan los adultos, es esta protección, esta coordinación, estos acuerdos que los adultos tienen. Y la verdad es que tú con tu pareja ya no los estás teniendo. Cada uno está de manera muy individual y los pocos acuerdos que lleguen a tener son peleas y discusiones. Entonces, estamos enseñándole al hijo que la familia es caótica, que es cansado, que es agotador, que no es seguro y que los adultos así nos tenemos que comportar. ¿Qué imagen o qué concepto que está construyendo tu hijo acerca de la pareja y acerca de la familia? ¿Cómo crees que va a ir a buscar un novio o una novia? ¿Cómo crees que va a construir él su propia familia? ¿Y cómo crees que va a ser de papá? Ahora, otra vez, esto no te define, pero otra vez yo de manera inconsciente voy a aplicar lo que he aprendido. Claro, de manera consciente puedo darme cuenta de lo que no me gusta y empezar a cambiar los patrones, pero esto tendría que haber madurez y un trabajo emocional detrás para que yo pueda hacer cambios. Entonces, si hay una separación o no, la verdad es que hay cambios en la rutina, en la dinámica, estas alianzas que ya te platicaba, estas discusiones que a veces pueden ser muy sutiles, pero que puede haber peleas también muy sutiles, esto que platicamos de que podemos hacer quedar mal al otro padre, de que estamos enseñando que la familia pues es a base de lastimarnos, de decirnos, de herirnos, de huecos, de faltas, de ausencias, del trabajo de no equipo, de un lugar no seguro. Eso es lo que enseñamos a los hijos. Las crisis matrimoniales, por diferentes razones, ahorita te voy a dar una lista de las cosas que no debemos o que sí debemos hacer si es que hay en casa. Las crisis matrimoniales, otra vez acuérdate que es una situación entre la pareja, entre adultos, que por supuesto impacta al niño y que muchas veces es una situación de adultos. O sea, me refiero a que esta crisis es porque entre los adultos algo se rompió o algo ya no embona. Ahora, muchas veces hay incluso una separación o hay crisis en la familia cuando a lo mejor llega un hijo no deseado o cuando a lo mejor el hijo tiene un diagnóstico y alguno de los padres no lo acepta. El hijo no tiene la culpa. Lo que pasa es que el papá que no acepta el diagnóstico, eso es un asunto de él. Y hay que darle tiempo al papá para que pueda aceptar el diagnóstico, pero eso es asunto de él, pero el hijo no tiene la culpa. Si al final hubo un embarazo no deseado, pero ya viene el bebé el camino, si los dos papás decidieron tener al bebé, o sea, el hijo tampoco tiene la culpa, porque al final otra vez como pareja, pues digo, yo aquí no voy a entrar en detalles, pero al final de cuentas esto es una diferencia de los adultos que quieren estar juntos, que pues les llegó de sorpresa, pero que ahorita están tomando una decisión, que quizá a lo mejor están en crisis emocional de manera interna, individual, y ahorita no sé cómo vincularme con mi pareja. Eso es otra cosa también. Pero al final de cuentas somos adultos, otra vez en medio de una crisis donde afecta a los hijos, los alcanza. ¿Por qué les alcanza? Porque los padres siempre estamos arriba como autoridad, cómo protegemos, cómo guiamos, etcétera, y los hijos están abajo, o sea, porque son los que nos escuchan, nuestros hijos, o sea, están tan pequeños que pues obviamente hay muchas decisiones que no pueden tomar, por eso los adultos estamos acá arriba como autoridad para protegerles. Entonces, de la misma manera es como nosotros que esta crisis volvemos otra vez estas peleas, discusiones, ausencias, cómo dan a los niños, a los hijos, cómo los afecta. Ahora, muchos padres intentan guardar compostura, muchos adultos dicen, Mónica, yo no platico de los problemas frente a los hijos, yo soy amable. Sí, pero ¿cuánto de esto ya se reestructuró y se perdió? O sea, tú no eres amable como lo eras antes de la crisis que tienes ahora como papá, en la familia.
No, pues no. Antes tenías más comunicación con mamá, eras un poco más sonriente. No, pues sí. Antes salían en familia y había más cordialidad. No, pues sí. Y ahora ya no. Entonces vuelvo otra vez. Aquí hay una alteración que le estamos enseñando a los hijos donde la familia como no es. Entonces, si ya te diste cuenta que en tu familia o con tu pareja hay crisis o a lo mejor lo habías normalizado y no te habías dado cuenta que hace unos meses para acá hay como que demasiados huecos, demasiadas ausencias y demasiadas discusiones, o muchas cosas que ya no acomodan, quizá a lo mejor estás en crisis y no te habías dado cuenta. ¿Qué es lo que debemos hacer? Siempre me han cuestionado y tengo que decirle al niño, o sea, es tan chiquito, ni lo entiende, Mónica. No, sí lo entiende y lo ve y lo siente y lo escucha. Vuelvo otra vez. Entonces, hay muchos detalles que efectivamente sí debemos omitir y sí tenemos que decirle a los niños. Ahora, ustedes definen otra vez si quieren separarse o quieren permanecer juntos. Y de aquí viene una frase donde quizá a lo mejor cuando yo hable con el niño sería, a lo mejor por ahora si estoy en una crisis, porque muchas veces los niños de verdad es que ellos lo ven. O sea, a mí me ha tocado niños cuando de repente, digo, pues, saben, yo tengo 2 niños también en casa aquí también con papá. Muchas veces cuando había aquí en casa, pues que de repente quizá a lo mejor yo contestaba mal o de repente pues ya pues nos dejábamos de hablar quizá a lo mejor por momentos, etcétera. Mi hija la mayor, ella siempre es muy observadora y muy perspicaz. Y un par de veces me llegó a decir, divórciense. Ahora, ella para mí era sorprendente cuando estaba más chiquita alguna vez que me dijo, divórciate. Si van a estar así, divórciense. Cuando yo nunca había hablado con ella que era el divorcio y no recuerdo que tuviéramos a nuestro alrededor otra familia cercana o que habláramos sobre divorcio. O sea, mi hija en alguna parte lo escuchó y para ella la solución fue, pues divórciense. ¿Ok? Cuando vamos, en ese momento la crisis pues no era mayúscula como para pensar en una separación o en un divorcio. Entonces los niños se dan cuenta. O sea, los niños se dan cuenta porque muchos de los niños nacen cuando los padres están juntos, de tal manera que cuando crecen, pues claro que los niños, y de hecho muchas veces en consulta cuando los niños llegan, a veces ellos tienen regresiones, y regresiones es que se quedan atorados en una etapa infantil y regresan a esos comportamientos infantiles a manera de que yo no puedo solucionar lo que está sucediendo afuera y me voy a una zona donde me siento más seguro. Entonces me siento, pues es esta parte infantil. Y muchas de esas veces los niños se quedan atorados donde se sienten cómodos. Cuando papá y mamá pues, estaban muy contentos y luego de repente me voy como, ¿qué pasó más o menos cuando tenía 3 años del niño? O sea, porque de repente en consulta les hago como un mapita de una línea del tiempo y empezamos a desglosar diferentes eventos en la familia y damos para buscar qué hubo, o sea, qué evento hubo y a veces pues es que tenía 3 años y en ese tiempo estábamos juntos todavía, etcétera. Pues claro, es que el niño no lo ha podido pues no quiero decir superar, pero pues se quedó atorado, ¿no? O sea, no ha podido avanzar, no se ha logrado adaptar a la reestructuración de la familia y es ahí donde se quedó. Entonces, la verdad es que es bien interesante cómo los niños observan y ven y ellos hacen sus propias conjeturas. Entonces, una de estas es, sí debemos de decir a los niños qué es lo que está sucediendo. Hay muchos detalles que tenemos que omitir. O sea, y estoy hablando con detalles si a lo mejor hubo una infidelidad o hubo cosas mayúsculas que los niños la verdad es que no tienen que saber. Pero sí tienen que saber que quizá a lo mejor es que papá y yo últimamente estamos discutiendo mucho. Y claro que los niños se dan cuenta porque generalmente, muchas de las culturas, pues los padres duermen en la misma habitación, en la misma cama y de repente pues hay un momento donde me ha tocado ver muchas películas donde el papá lleva dormido en que, ay, se me hizo hay una película, pero por ejemplo yo eso lo viví cuando yo era adolescente, mis padres empezaron a tener crisis y cuando ya ellos empezó a hacerse la separación muy inminente, yo recuerdo que mi papá se quedaba a ver la televisión en la sala y nosotros nos íbamos a dormir y mi papá se quedaba a ver, por ejemplo, el noticiero que ya salía como al final de todos los programas. Entonces sabíamos que él se quedaba a ver las noticias y yo lo que entendía es, pues quiere estar enterado de lo que pasa en las noticias y yo me iba a dormir. Pero después empecé a crecer y me empecé a dar cuenta que mi papá ya no iba a dormir al cuarto de mi mamá y que de repente amanecía ahí. Al principio yo pensaba, pues le ganó el sueño y se quedó dormido, porque pues también a nosotros nos ganaba el sueño y nos quedábamos dormidas ahí en el sillón en el día. Pero cuando ya yo fui adolescente y que empiezas a hacer lógica de muchas cosas, pues ya como que muy constante, como que ya no está bien y empiezas a ser más observadora de lo que pasa.
Entonces, hay muchas cosas que se modifican de manera inconsciente y que los niños de verdad que lo acomodan. Entonces, sí debemos de decirle a los niños lo que está pasando porque ellos lo saben y se dan cuenta, lo escuchan y lo sienten. Y la verdad es que los niños se hacen historias en su cabeza y sensaciones, incluso de abandono, que no son saludables, pero que nadie se las ha aclarado. Y a veces los padres dicen, Mónica, yo lo veo saludable, jugando, comiendo, duerme bien, no tengo ningún problema. Sí, pero habría que revisar cómo está la mente, su corazón, sus emociones, o sea, cómo se siente y cómo percibe la realidad. Por eso los profesionales que trabajamos con niños hacemos en consulta muchos dibujos. Y en los dibujos se pueden los niños proyectar mucho el cómo se sienten. Y ni qué hablar de las baterías o test, que son cuestionarios que los niños llenan o que los papás ayudan para poder indagar más en emocionalmente el niño cómo está, o de aprendizaje, etcétera. Entonces, sí debemos de decirle a los niños qué es lo que está sucediendo sin tantos detalles o omitir detalles que los niños deban de saber. ¿Cómo debemos de hacerlo los adultos? De una manera muy sencilla, muy clara y muy breve. Sus periodos de concentración son muy cortititos, son de segundos. Si un niño tiene 5 años, pues quizá a lo mejor explicárselo con 4 o 5 palabras y con eso queda muy claro. Esperar a ver qué dudas tiene el niño. Yo le decía a una mamá, no esperes que te haga 1000 preguntas, porque como te puede hacer una, como no te puede hacer ninguna, y las 1000 preguntas pueden ser 3 preguntas y a lo mejor no corridas, y el día de mañana hacerte una y en un mes hacerte otra. Así son los niños, pero sí es importante decirle al niño lo que está sucediendo. Es cierto, estoy discutiendo un poco más con tu papá. ¿Por qué? Bueno, es que a veces ya tenemos muchas diferencias. ¿Qué son las diferencias? Pues que a él le gusta una cosa y a mí me gusta otra. ¿Cómo? Yo se lo explico a los niños en la consulta. Lo que pasa es que los padres se separan. Los adultos se separan. Pero los padres no se separan de los hijos. Los adultos como pareja, como novios, entre ellos se separan. ¿Por qué? Porque las personas crecen y maduran. Y los padres crecen para lugares diferentes, donde les gustan cosas diferentes. Un ejemplo es como si un día quisieran ir a comer a un lugar juntos y bueno, resulta que un adulto quiere ir a comer lasaña con puré y ensalada muy deliciosa y el otro papá pues solamente quiere comer birria. Son cosas bien diferentes, pero así de diferentes ya son las personas. Y cuando son diferentes, pues a veces discuten mucho. Y entonces pues ya no pueden de estar juntos porque discuten mucho. Y los niños de verdad en consulta, cuando ya después van a trabajar la separación, claro que extrañan al papá o a mamá que vivía en casa y extrañan la dinámica que tenían como familia, pero ellos mismos reconocen que ha sido mucho más tranquilo que los padres vivan pues ahora separados, porque hay más discusiones, porque todo está mucho más en calma y que incluso papá y mamá están mucho más contentos y mucho más felices, más calmados y felices. Y los niños reconocen que eso está muy bien, aunque extrañan mucho que vivan juntos. Eso es algo muy natural, pero sí debemos decirle a los niños lo que está pasando. Y otra también es que los adultos no deberíamos de culpar a nadie. O sea, y con nadie me refiero, obviamente los hijos no tienen la culpa, aunque yo te decía, aunque haya que de repente, pues no sé, llegó un hijo que no esperábamos, él no tiene la culpa. O sea, fue un cálculo que los adultos pues no pudimos controlar, pero el hijo no tiene la culpa. Es más bien los adultos cómo lo llevaron, pero eso los hijos no lo tienen que saber. Entonces no tenemos que culpar a nadie ni tampoco tener la culpa al otro papá. Acuérdate otra vez que los adultos podemos tener mucho enojo y podemos descargarlo al otro adulto. O es que tú tienes la culpa, tú esto, me tienes harta, o eres de esto o eres el otro. La verdad es que otra vez eso lastima a nuestros hijos porque alteramos la percepción que tiene el niño de su padre y de su madre y que lo va a llevar por el resto de su vida y que en la infancia otra vez se generan los traumas que llevamos los adultos de por vida. O sea, y más si no somos conscientes o no los atendemos, los vamos a llevar arrastrando y eso va a definir sí nuestra calidad de vida, a menos que empecemos a trabajarlos. Entonces la verdad es que no debería de culparse a nadie y por ende pues no deberíamos de hablar mal del otro adulto. Otra vez, siendo maduros, yo me enfoco en mí y trabajo en mejorar en mí. Y el otro adulto, si es maduro, lo va a hacer. Y si más adelante decidimos que esto funciona, funciona. Y si decidimos que esto no funciona, pues nos separamos. Y esto también es madurez. Otra también es que el amor, la verdad es que es igual para los hijos. Muchos de los niños, cuando los padres están en crisis, porque la crisis viene de que los adultos, o sea, discuten todo el tiempo. Y acuérdense otra vez que las alianzas, para los niños de verdad que a ellos les duele mucho cuando de repente un padre ataca al otro. Y en consulta, quizá a lo mejor tú no me dejarás mentir si es que ya lo has vivido en casa, de repente el papá empieza a gritarle a la mamá y el niño va y defiende a la mamá. No le grites así a mi mamá y no hablemos otra vez de violencia. O
sea, hay niños que de verdad defienden a mamá o defienden a papá. Porque otra vez en su buen corazón del niño, o sea, se dan cuenta que esto no está bien y defienden. Entonces, si ellos ven que entre los adultos hay discusiones y que hay una posible separación o esta solución del divorcio a manera de solucionar esta crisis, pues a veces los niños claro que tienen esta sensación de entonces también me va a dejar de querer, porque de hecho parte de cuando trabajamos el duelo, se les explica a los niños que los adultos se separan porque efectivamente el amor que había entre ellos ya no es igual. Ahora es más pequeño o ya no lo hay. Y a muchos de los niños tienen miedo que ese amor que tiene ese padre que salió de casa también se haga más pequeño o que se acabe. Y que al final termine el niño siendo abandonado. O sea, el niño tiene este miedo. Y eso es bien importante aclarar, que el amor sigue intacto. Y a mí me encanta decirle a los niños, los adultos se separan, ellos como novios, como pareja se separan, porque se han hecho adultos diferentes, crecen, todas las personas somos diferentes. Bueno, ellos también maduran y se hacen diferentes y les gustan cosas que son diferentes, por eso es que hay tantas discusiones porque ya no pueden estar juntos. Pero los padres no se divorcian de los hijos y no se separan de ellos. Quizá uno de los adultos sale de casa, pero papá te va y te visita igual, papá te va a ir a recoger a la escuela. Claro, cuando yo tengo certeza como psicóloga de que eso así va a ser, ayudo a que el niño haya pues estabilidad o ayudar a modificar eso que el niño percibió y que de repente en casa los adultos pues quizá manejaron como ellos creyeron que era lo adecuado. Entonces, es importante decirle a los niños que aunque hay una crisis en casa, la crisis es de los adultos porque quizá a lo mejor no estamos sabiendo manejar el enojo de los adultos. Quizá de repente hay situaciones donde podría haber más discusiones entre los adultos y muchas veces una crisis, acuérdense otra vez, no significa que haya una separación como tal o que vaya camino al divorcio, sino simplemente estamos teniendo una crisis y puede ser una crisis a lo mejor también porque no sé, se me ocurre que a lo mejor papá perdió el trabajo y a lo mejor papá está más en casa, de repente pues si hay mucha preocupación por cómo se van a resolver muchos asuntos. Esa podría ser una crisis. Yo ahorita quizá a lo mejor me enfoqué mucho en una posible separación o crisis que puede no ser una separación, pero puede haber una crisis, volvamos otra vez porque a lo mejor pues hay un embarazo que no es deseado y a lo mejor otra vez no es que se vayan a separar los padres, pero no es lo que queríamos en este momento. O hay una crisis quizá a lo mejor porque pues la casa se tiene que vender o porque nos tenemos que cambiar de trabajo y papá se va a cambiar de ciudad y pues a lo mejor tenemos que ir con él o a lo mejor papá se va a tener que ir solo. O sea, eso puede detonar también una crisis. O sea, un ambiente tenso en casa y es donde los niños tienen que les tenemos que decir otra vez, respetando su edad, el vocabulario que ellos manejan, siendo muy breves, muy claros y con frases muy sencillas para que los niños lo puedan entender. Y debemos ayudar a disipar por mucho su miedo de abandono. Esta sensación de abandono los niños la sienten por el adulto que sale o del adulto que se separa emocionalmente. Cuando hay una crisis en casa, a veces hay un adulto que suele separarse de la familia emocionalmente, o sea, está más ausente. Yo te decía que hay uno de los adultos que ya no duerme en la habitación, que quizá a lo mejor llega menos a casa, que participa menos en las cosas de la casa, que antes llevaba a los niños a la escuela y pues ahora ya no, que incluso se queda a trabajar más pues en el trabajo y que está mucho más ausente. Entonces los niños sienten esta sensación de abandono y la verdad es que es como tal, o sea, mucho de la rutina se ha perdido, mucho de lo que el adulto hacía ya no lo hace y el niño se siente abandonado y se siente no querido. Otra también es que en esta parte de esta sensación de abandono, del miedo que mis papás ya no me quieran y que pues cuando es el momento de decírselo, Mónica, yo te platicaba, hay que hacerlo muy breve, muy claro, muy sencillo, pero también es el momento de decirlo. ¿Cuándo decirlo? Procuren siempre que sea, pues quizá a lo mejor busquen, yo les diría que un lugar como muy neutro. A muchas veces hay padres que dicen, pues lo llevo al parque, pues llévalo al parque, busca quizá a lo mejor también dentro de casa, jueguen con plastilina, platiquen de cualquier otra cosa, vayan abriendo como que la comunicación para dar esta noticia, busquen libros acerca de la familia. Y ahorita hay muchísimos libros acerca de las familias, de cómo son diferentes. Yo en consulta tengo una donde habla sobre la familia de una niña que vive en 2 casas, una familia que adoptaron un
un niño, una familia que los tuyos, los míos, los nuestros, una familia donde el niño vive solamente con mamá, o sea, y los niños se van identificando con alguna. Incluso puedes hablar también con un libro sobre la gestión emocional, etcétera, y de ahí partir para poderlo decir. Pero sí es importante decirlo a los niños y también es importante que, de acuerdo a cómo ustedes como adultos hayan decidido que, por ejemplo, esto es una crisis temporal por lo que sea, las frases que usas son muy importantes porque habrá situaciones, en tus frases donde uses, en tus oraciones, a cómo lo vas a comunicar, que uses palabras o frases que tengan la palabra temporal. Si estamos hablando de que papá perdió su trabajo, esta sensación de discusión, esta sensación de que papá está muy ausente, esto es temporal. Tu papá va a encontrar trabajo en algún momento y todo va a regresar a como lo vivíamos y como nos sentimos cómodo. Esto es temporal. La otra puede ser que a lo mejor sí sea una separación o una reestructuración en la familia y que sí sea inminente, que no haya vuelta para atrás. Entonces quitaremos la parte de temporal y la cambiaremos por algo que es permanente. Porque muchas veces, por ejemplo, si no queremos decirle a los niños para que no se alteren o no estén tristes o no se pongan ansiosos, etcétera, y decimos por ahora, pero ese por ahora genera mucho más fantasía para que los niños crean que esto se va a arreglar. Y la verdad es que tampoco estamos ayudando. Vuelvo otra vez, los niños no viven el duelo como nosotros, ellos lo viven a la edad que tienen y lo viven otra vez desde el juego, otra vez cuando tú o sea, de verdad es que en consulta he tenido la fortuna que cuando los niños trabajan en la transformación de su familia, el duelo por la familia, de cómo se ha reestructurado, o el duelo de un ser querido también, la verdad es que es bien bonito trabajar con los niños porque lloran, sueltan sin problema. Terminan de llorar y se reincorporan al juego, hacen su tarea, van a la escuela, van a natación, los fines de semana, se suben a la rutina. Tienen un momento de tristeza y lloran. Pero los adultos muchas veces lloramos y nos quedamos ahí, en la tristeza profunda por 2 o 3 días. A los niños esto no les pasa. Por eso es cuando los padres llegan, cuando hay una crisis matrimonial o que hay estas alteraciones en la familia, pues te digo, el niño va a estar bien en manera de que tú trabajes otra vez en la parte individual. Si tú lo trabajas en la parte individual y con la pareja, pues el niño va a estar bien, pero aquí mucho depende de nosotros. Algo que va a ayudar por mucho, ya casi para ir cerrando, es que los niños deben de continuar con su rutina. Para todos los niños necesitan una rutina, ¿ok? Si tú no tienes una rutina, y estoy segura que quizá a lo mejor no sabías que la tenías, que seguramente sí la tienes. O sea, si el niño de la escuela trae la tarea, en casa se hace la tarea. Probablemente se hace a las 3 de la tarde, a lo mejor otro día la haces a las 5, a lo mejor otro día la haces antes de irse a dormir. Bueno, solamente acomoda la tarea en un solo horario. E intenta llevar, o sea, a qué hora se va a bañar, a qué hora va a comer, a qué hora va a jugar, a qué hora va a hacer la tarea, a qué hora va a bajar a cenar, a qué hora recoger sus juguetes, a qué hora se va a ir a dormir, a qué hora el tiempo se acabó. O sea, eso le ayuda mucho al niño a sentirse cómodo. Cuando hay una crisis en casa o hay una alteración en la familia, que hay movimiento en la familia, ya sea emocional o de los miembros, los niños se sienten muy preocupados por las cosas que ven y que escuchan. Y cuando no llevamos una rutina, el niño no sabe qué esperar. Y entonces vienen más los miedos, porque no hay nada sólido, nada estable. Acuérdense de la mesita. O sea, no hay nada estable. Pero si hay una rutina en lo posible, el niño se siente cómodo porque sabe cómo va transitando el día. Y mucho el niño puede resolver y se siente seguro. Ya nada más faltará la parte emocional, que cuando tú le digas lo que está sucediendo, el niño va a entender todo. Y después de decírselo, pues yo te diría, vayan y visiten a Mónica o visiten a otro psicólogo cerca de tu ciudad, dentro de tu ciudad, de preferencia que sea presencial, o una asesoría para padres para que te guíen cómo irlo llevando de acuerdo a la dinámica que tienes en familia, para que el niño atienda y que ustedes también como adultos o como familia trabajen esa parte emocional. Pero la verdad es que sí es posible, ¿ok? Y la otra es que dentro de esta crisis haya separación o no necesariamente sea una crisis matrimonial, intenten que haya mucha comunicación entre los adultos, porque cuando hay comunicación entre los adultos hay coordinación y se pueden hacer acuerdos. Y esta rutina de la que yo te platicaba se puede llevar a cabo. Entonces, es bien importante que esta comunicación, esta coordinación se dé entre los adultos y por ende, pues se va a dar con los hijos también y no va a cortar
la comunicación o los vínculos que tenemos con los hijos, porque después yo te decía, los niños empiezan a hacerse historias de lo que podría o está sucediendo, que la verdad es que no está sucediendo, pero es la percepción que los niños tienen de lo que se está viviendo o de lo que ellos están percibiendo. ¿Ok? Y otra también es que por favor, por el momento, si es que fuera una crisis donde ya los adultos es inminente la separación y que algunas veces ha sucedido en consulta que uno de los adultos ya tiene una nueva pareja, por favor no presenten estas nuevas personas que se integran a la reestructuración de la familia, a menos que sea algo que muy permanente, que sea algo más estable otra vez. Y yo te diría, no lo agregues ahorita hasta que el niño logre adaptarse a esto esta estabilidad que le vas a presentar. O sea, si es inminente una crisis, hablemosle de la separación, pues dile a tu hijo porque por ahorita hay una crisis, que hay discusiones en casa, que por ahorita pues están estas situaciones y que van a decidir entre tú y papá qué es lo que va a suceder más adelante, pero no presentes otra alteración más, porque esto confunde a tu hijo y otra vez tu hijo empieza a generar historias en su cabeza y aquí es donde sí vamos a generar un trauma, porque de verdad muchas veces los niños no entienden mucho de lo que para los adultos es obvio para nuestra edad y la experiencia que tenemos, pero para los niños la verdad que no lo es. ¿Ok? Y ya casi para terminar, al final, cuando hay crisis, son duelos. El duelo no necesariamente es la muerte, sino el duelo es como la transición de una etapa a otra o de una transformación. Y si hablamos ahorita, por ejemplo, de una crisis que a lo mejor en casa papá no tiene trabajo y muchas cosas cambiaron, yo te diría que platiques con tu hijo otra vez que esto es temporal, que muchas cosas por el momento van a cambiar, se van a modificar, porque esta es la razón y que cuando otra vez papá encuentra trabajo, vamos otra vez a regresar quizá a lo mejor a la rutina o a lo mejor muchas cosas cambien para bien. Pero es importante porque el duelo es la pérdida de lo que se tiene y que ya no se tiene. Entonces, por el momento se perdió una estabilidad, por el momento se perdieron quizá a lo mejor, digo, ahorita estoy exagerando, inventando quizá, pero si papá perdió el trabajo, quizá a lo mejor pues antes solíamos ir el domingo al cine todos los domingos, por el momento pues no vamos a ir al domingo, porque pues necesitamos quizá a lo mejor usar de manera, quizá a lo mejor hacer una reestructura en el dinero, una administración pues quizá diferente y por ahora va a haber algunos cambios, quizá a lo mejor las películas, pues a lo mejor vamos a ir una vez al mes o quizá a lo mejor las películas las podemos ver en casa, etcétera. Pero es importante a los niños explicarles la situación y reconocer que esto está pasando y por supuesto reconocer, hoy no les mencioné sobre la gestión emocional, pero es importante poder decir, yo también me siento triste, algunas veces me siento confundida, entiendo que estés confundido, lamento mucho no habértelo dicho antes, me disculpo si alguna vez grité y sentiste que yo lo hice contigo, o lamento mucho que alguna vez yo haya yo expresado esto de mamá, pues quizá a lo mejor voy a mejorar mi comportamiento, quizá a lo mejor voy a cuidar las palabras que digo. Yo te decía que estas son como disculpas indirectas, pero con el compromiso de poder mejorar por mucho la situación. Y ya si tú sientes que necesitas el apoyo de un profesional, sí te diría que vayas y te des una vuelta. Muchas veces los niños no tienen que quedarse a proceso, otras veces se quedan en un proceso muy corto y otras veces nada más es asesoría a padres. Mónica, esta situación está pasando en casa y me encantaría que me acompañaras, pues para que me ayudaras y me dijeras, pues qué se hace, qué se dice, qué sigue, o ya estamos en esta situación, pues ahora no sé cómo contener o cómo resolver. Y ahí es donde nosotros pues les vamos apoyando en lo posible. Así que por acá ella Frambuesa me dice, justo acabo de tener una pelea con mi esposo y estoy a mar de llanto. Y me parece su en vivo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, ella. Aquí son cosas que a veces pensamos que no es como tan importante y la verdad es que a terapia o a consulta nada más atendemos cuando ya hay muchas cosas que están muy desbordantes, que se nos salen de las manos y que ya no podemos manejar. Y la verdad es que ir a terapia, yo les diría no lo dejen como para cuando sucedan cosas que ya son inminentes, cosas donde ya dimos de todo y dimos el último estirón, pero metimos la pata quizá a lo mejor de manera pues no tan adecuada y cuando pudimos quizá a lo mejor solucionarlo. O sea, a muchos papás últimamente escucho más que dicen, prefiero como exagerar, pero aquí estoy, Mónica. Y hay muchos papás que incluso llegan muy ansiosos, preocupados y a veces todo está bien, mamá, todo está bien. O
sea, yo te ayudo a acomodar, a aclarar, a decirte que esto no es tan terrible, te doy herramientas para que tú lo puedas trabajar. Y muchos papás se van, ay, Mónica, me siento muy tranquila, pensé que esto era muy catastrófico. Y la verdad es que muchas cosas se pueden solucionar muchas veces cuando vamos a tiempo. ¿Cómo? De manera anticipada. No dejes que ahora sí, como decimos en México, que el agua te llegue al cuello, o sea, que te estés ahogando para poder arreglar la situación, porque ahí es donde metemos la pata y la metemos, pero hasta el fondo. Y hay muchas cosas donde yo te decía que los niños construyen en su cabeza, hacen sus propios conceptos de lo que ven y de lo que escuchan, y conectan mucho de lo que piensan con lo que sienten, y se hace un concepto en la cabeza, y así es como nosotros de adultos llevamos esos traumas viviendo como por ahí, ¿ok? Pues veo que no hay comentarios. Yo les agradezco muchísimo que me acompañen el día de hoy. Me pareció muy interesante platicar sobre estos temas, porque de repente en consulta, yo te decía que muchos de los niños van a consulta porque el niño tiene algún comportamiento, de repente andan de contestón, en la escuela pues no quiere trabajar, o de repente anda como muy juguetón o muy desafiante. El caso es que eso es el comportamiento del niño. Y a mí siempre en consulta les anticipo, cuando van los papás, yo dejo que ellos platiquen todo lo que tengan que platicarme. La primera vez es una entrevista conmigo de 3 horas donde solamente van los adultos, justamente donde platicamos de cosas que los niños no deben escuchar porque es conversación de adultos. Entonces, ahí yo les pregunto a los papás, al final ya casi para terminar, papás, ustedes emocionalmente, ¿cómo están? 1, 2, pues, ¿cómo están como pareja? Y de repente papás que se voltean a mirar y es como, ay caray, o sea, hace mucho que no me había cuestionado esa parte. Hay papás que dicen, híjole, creo que estoy bien, o híjole, esta pregunta justamente me acaba de dar cuenta como que pues a lo mejor no estamos tan bien, etcétera. Y es como que ya empezó a tambalearse aquí algo que yo creí que estaba muy bien y que no. Y a veces es como el niño, el comportamiento es el síntoma de estas discusiones y de estas crisis que hay en casa, y que pues yo había normalizado, creí que era parte, porque muchas familias creen que esto de las crisis es parte de, y la verdad es que sí. Acuérdense que tener discusiones es muy saludable, y en un matrimonio puede haber crisis por diferentes razones, no necesariamente que vaya en camino a la separación o que sean la razón de una separación o para la separación. O sea, muchas pueden ser las crisis. Justamente hay crisis también cuando evolucionamos como personas, o también el matrimonio pasa por diferentes etapas, y en esta transiciones entre esta conexión entre una etapa y otra, evolucionamos, y eso está bien. Pero aquí vamos a definir y vamos a poner parámetros y reglas, incluso hasta para tener una discusión también debería de haber reglas para no lastimar a las otras personas. ¿Ok? Así que, pues si no hay preguntas, yo les agradezco mucho que me hayan acompañado del día de hoy. Ya estarán viendo acá arriba en el apartado en la portada, el tema que vamos a estar viendo también la siguiente semana. Y en los destacados acá arriba fijados están los próximos eventos, y la semana que viene vamos a estar hablando acerca de qué es la violencia. Ahorita les platico qué es la violencia y cómo la podemos explicar a los niños, y es un tema que en consulta, también lo platicamos mucho, a manera incluso de que los niños puedan blindarse de lo que puede sucederles afuera, y ellos solitos se pueden proteger. Pero necesito explicársela al niño, a palabras del niño, para que el niño pueda protegerse a sí mismo. Así que pues nada, les dejo un saludo gigante donde quiera que estén, y pues nos vemos la siguiente semana. Y compartan para que más padres estén informados e informadas. Y nos vemos ahora sí. Bye.